Bienvenidos, mi nombre es Gabriela Casas y este es mi informe final de la clase de Geomática o INSI 4001, sección 020, en el cual estaré discutiendo lo que fue el laboratorio de mensura realizado el 3 de noviembre del 2022. Estaré discutiendo el procedimiento de campo, los materiales utilizados, lo que fue el levantamiento de control horizontal, los cálculos de polígono de control y cálculos de área de polígono de control. Y en fin, terminaré presentando lo que es el plano de polígono que creé en AutoCAD Civil 3D. El procedimiento de campo consistió en 4 partes. Primero se creó un polígono de control triangular en el que se reconoció el área y se amarraron las estaciones de control a los 3 puntos escogidos. Luego se midieron las distancias lineales horizontales utilizando el método de pasos calibrados, el método del odómetro y el método de la cinta métrica, que es el asumido como el correcto. Luego se midieron las distancias angulares horizontales utilizando un teodolito digital y corroborando los ángulos con la aplicación de mi celular. Además, se midieron los azimutos de las líneas de cada punto, utilizando una aplicación de celular. Para este laboratorio se usaron los materiales presentados aquí. Aquí se presentan los materiales utilizados para primero crear el polígono, segundo medir las dimensiones del polígono y tercero representar el polígono de forma matemática y digital. Para el levantamiento de control horizontal se comenzó con la medición de distancias lineales horizontales entre estaciones de control. Se comenzó utilizando el método del paso calibrado y aquí se presentan los pasos calibrados de cada miembro de la brigada número 3. Estos pasos multiplicados por lo que es el paso calibrado de cada uno, entonces nos da una medida en metros para cada segmento. Luego se utilizó el método del odómetro, el cual nos da sencillamente una medida para cada tramo utilizando el odómetro. Aquí presento una foto de yo utilizando el odómetro. Luego se pasa a medir con el método de la cinta métrica, que esto es una cinta métrica a la cual se le pone en un extremo un peso de 15 libras y la lectura entonces se puede hacer al otro lado con la cinta lo más derecha posible. Aquí se tomaron 2 medidas, una directa y una en reversa, y el promedio de esta se utilizó como el largo correcto de los segmentos. Entonces aquí se observa una foto de yo tomando la medida con la cinta y entonces una foto de más cerca de lo que yo estaba mirando. En esta tabla se presentan los largos tomados en esta parte del laboratorio para cada uno de los métodos para compararlos y entender la discrepancia entre estos. La segunda parte del levantamiento consiste en la medición de las distancias angulares horizontales entre las estaciones. Teniendo el teodolito emplazado, entonces se logran medir los ángulos interiores en la estación A, los ángulos interiores en la estación B y los ángulos interiores en la estación C. Entonces aquí se presenta la libreta de campo de los datos tomados el día que se realizó la mensura para este informe. Aquí se presentan todos los datos previamente mencionados y el dibujo de campo que presenta el polígono de control y sus colindantes. Y por último, en la parte de levantamiento se midió el azimuto de las líneas del polígono de control y estos se observan en esta tabla que se presenta aquí. Teniendo estos datos, entonces se procede a lo que es el cálculo del polígono de control.
Comenzando con el ajuste de figura, se busca que la suma de los ángulos interiores sea igual al número de desplazamientos menos 2 por 180. En nuestro caso esos dos no dan igual, así que se encuentra el ángulo de ajuste para entonces poder hacerle los ajustes a los ángulos medidos. Aquí se presentan los ángulos ajustados en la estación A, los ángulos ajustados en la estación B y los ángulos ajustados en la estación C. En esta tabla se presentan entonces los ángulos ajustados que utilizaremos para el resto de los cálculos. Para calcular azimutos preliminares se siguió el procedimiento de correr azimutos y se encontró una discrepancia entre el valor inicial del segmento AB y el valor final del segmento AB, pero esto se puede deber a un error en la lectura del azimuto en el campo. Luego, pasando a los cálculos de desplazamiento, sabemos que el desplazamiento en X o departures se encuentra multiplicando la distancia del segmento por el coseno del ángulo medido, y el desplazamiento en Y o latitudes viene siendo entonces la distancia multiplicada por el seno del ángulo medido. Y aquí entonces se presentan esos datos para departures y latitudes calculados. Luego se procede a calcular lo que es el error de cierre lineal, encontrando lo que es el misclosure in departures, que es la suma de todos los departures, y el misclosure in latitudes, que es la suma de los latitudes. Entonces, sumando esto elevado al cuadrado, se puede sacar el error de cierre lineal. Este error calculado entonces se puede utilizar para calcular la precisión, que en este caso nos dio un valor de 1 sobre 2.19, que no es un valor muy preciso. Pasando al ajuste de desplazamiento, sacamos el departure correction con el negativo del misclosure del departure por la distancia del segmento y el perímetro del polígono. Y también encontramos el latitude correction con el negativo del misclosure latitude por la distancia entre el perímetro. Y aquí se presentan los datos del departure correction y latitude correction. Luego pasamos a la revisión de desplazamiento, donde se calcula el departure ajustado sumando el departure original más el departure correction, y se calcula el latitude ajustado tomando la suma del latitude original más el latitude correction. En esta tabla se presentan todos los datos para departures ajustados y latitudes ajustados. Estos datos se revisan asegurando que la sumatoria de los departures ajustados sea 0 y que la de los latitudes ajustados también sea 0. En esta tabla se presentan entonces la distancia horizontal, departures ajustados y latitudes ajustados que se usan de aquí en adelante para los cálculos. Pasando al cálculo de coordenadas, se asumieron coordenadas arbitrarias para la estación A, se le dio en X100 y en Y100, y se calculó con esos datos el X en B y el Y en B, solamente tomando esas coordenadas originales de A y sumándoles respectivamente el departure ajustado y el latitude ajustado. En esta tabla se presentan las coordenadas calculadas. Luego, pasando al ajuste de largos, para el largo ajustado de un segmento se toma el departure ajustado del punto inicial del segmento elevado a la 2 más el latitude ajustado de ese punto también del segmento también elevado a la 2, y esa suma se eleva al 1 medio. En esta tabla se presentan entonces los largos ajustados para cada segmento. Para poder hacer el ajuste a cada azimuto hay que encontrar el alfa de cada uno, que ésta se encuentra con la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces a esta alfa se le suman 90 grados y nos da el azimuto ajustado. En la tabla aquí presentada observamos el alfa para cada segmento y el azimuto ajustado para cada segmento. Luego se pasan a los cálculos de área de polígono de control, donde se comienza con el método de coordenadas, en el cual se multiplica siguiendo las flechas y la sumatoria de las flechas que van en la misma dirección más la sumatoria de las multiplicaciones de las flechas que van en la otra dirección entre 2 equivale al área del polígono. Luego se pasa al método de Double Meridian Distances, en el que se encuentra el Double Meridian Distance de cada uno de los segmentos, se multiplica por el latitude ajustado y la sumatoria de esos tres valores entre 2 me da el área del polígono de control. Luego, siguiendo con lo que es el método de distancias en paralelo, que es muy similar al del Double Meridian,
se encuentra la distancia en paralelo de cada uno de los segmentos, pero esta vez se multiplica por el departure de cada uno de los segmentos y la sumatoria de estos valores entre 2 me da el área del polígono. En esta tabla se presentan las diferentes áreas calculadas por los diferentes métodos para comparar las discrepancias. En fin, aquí se presenta lo que es el plano de mensura realizado por mí en AutoCAD Civil 3D. Esta experiencia ha sido una muy interesante. Nunca había hecho un plano como el que hicimos en AutoCAD Civil 3D. Lo encontré frustrante, pero en fin fue satisfactorio. Tomar esta clase de geomática este semestre me ha abierto los ojos a lo que es el mundo de agrimensura y me di cuenta que me interesa más de lo que me esperaba. Terminando esta clase me voy motivada para ver lo que trae Geomática 2.